Más de uno puertollano, con Lorena Sánchez. Seguimos aquí en Onda Cero Puertollano a las 13:39 ya de esta mañana. Ya nos queda poquito para terminar por hoy, pero no nos podemos ir de esta mañana de viernes, de esta semana, sin hablar con nuestro doctor Camilo. ¿Qué tal estás? Bien, gracias, Lorena. Hoy a ver si nos llenamos un poquito así la cabeza y después nos tenemos que tomar una aspirinita. Bueno, yo creo que el tema que traes hoy igual es bastante divertido. Claro, el tema que traigo hoy es un sesgo en el cual los hombres son mejores o más capaces que las mujeres, según la visión machista o patriarcal, o justo lo contrario, las mujeres son superiores o más capaces según la visión feminista. Pero eso no es verdad, ni para los unos ni para los otros. ¿Sí? Solo somos distintos, con habilidades diferentes, pero con iguales capacidades. Fíjate que tú dirías, ¿los hombres y las mujeres somos iguales? Yo a primera vista yo te diría que sí, pero claro. Bueno, somos iguales ante la ley. Somos iguales ante los deberes y derechos. Somos iguales ante, por ejemplo, la igualdad en cuanto a sexo. Es decir, que te paguen lo mismo por el mismo trabajo que estás haciendo, cosas por el estilo. Pero en realidad no somos iguales. ¿Por qué? Porque el sexo, a través del desarrollo que ha hecho la naturaleza, lo que se llama una evolución darwiniana, ¿sí? Es decir, me voy acomodando, mi cuerpo se va evolucionando, se va transformando según a lo que necesito. De ahí, por ejemplo, se explica, ¿sí?, por qué los africanos son negritos y los noruegos son blanquitos, rubios, ojiazules. Sí. ¿Sí? Entonces, es una adaptación al medio. Pues esa misma adaptación al medio hizo que el sexo fuera un determinante para que pudiéramos desarrollar un montón de habilidades o capacidades naturales para cada sexo. ¿Sí? Eso también implica que esa diferenciación por sexo se puede dar en la comprensión clínica de las enfermedades. Que mira que sí que por ahí lo habíamos intuido alguna vez, pero habíamos hecho caso omiso, ¿sí? O en los posibles tratamientos, de lo cual no nos habíamos dado cuenta ni por azar, ¿sí? Ahora, ¿te acuerdas que en las charlas anteriores hemos hablado de lo que se llama la medicina de precisión, los biomarcadores y las terapias biológicas y todo eso? Pero es que para eso, para poder lograr eso, poder determinar bien los biomarcadores, que incluso lo hablamos en su momento, o las terapias biológicas, necesitamos hacer una determinación por sexo. No funcionan igual ni los biomarcadores en un hombre que los biomarcadores en una mujer, ¿sí? Ahora, el problema es que si tú dices que hombres y mujeres son distintos, son diferentes, no distintos, sino son diferentes, es algo que hoy en muchos entornos se considera políticamente no correcto, ¿sí? Porque pretenden que seamos absolutamente iguales, pero fíjate que llega un momento en que la gente por sí solita se da cuenta de que no lo somos, y es la polémica que se ha generado, por ejemplo, con los trans que se han pasado de ser hombres a ser mujeres a competir en el deporte. Entonces ya las mujeres dicen, a ver, esto no puede ser, porque él sigue teniendo los músculos de hombre, las piernas de hombre, los huesos de hombre. ¿Cómo no va a tener más potencia muscular que yo, que toda mi vida he sido mujer, por más de que entrene? Entonces, esas diferencias llegan y comienzan a diferenciarse de una manera evidente. En este libro que te menciono, por ejemplo, ¿por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los planos, los mapas? Pues nos muestra cosas tan absolutamente tontas de ¿por qué una mujer tiene las caderas anchas, que no son solo para parir? ¿Y por qué los hombres las tienen cortitas, sí, estrechitas, y los hombros amplios? Pues porque la naturaleza decidió en algún momento dado, hombre, sale mucho mejor que un hombre salga corriendo detrás de un jabalí y lo persiga hasta que por fin lo alcance. ¿Sí? Hoy en día una mujer con entrenamiento es capaz de hacer lo mismo. Exacto. Pero seguramente no a la misma velocidad. ¿Sí? Y cuando llega y por fin tiene la jabalí a mano, hay que tener la fuerza suficiente para coger la lanza o la flecha o y ya tenemos comida. Exactamente. Y después echártela a los hombros y llevarla a casa. Y llevarla de vuelta. ¿Sí? Pero también nos explica, por ejemplo, por qué si tú conduces un coche, es mejor que una mujer conduzca de día y un hombre conduzca de noche.
por el campo, la amplitud del campo visual. Tienen más grados de visión las mujeres, ¿sí?, que los hombres. ¿Sí? Y así un montón de cosas. Pero incluso, si lo vemos a nivel cerebral, no funcionamos igual. Funcionamos diferente. Ese diferente es que procesamos la información de manera diferente, las percibimos de manera diferente, pensamos las cosas de manera diferente, vemos las cosas de manera diferente y tenemos sensaciones y conductas diferentes, por lo cual podemos sacar conclusiones diferentes. ¿Sí? Y entonces eso, evidentemente, y eso lo tengo aquí puesto en negrilla, ¿sí? No tiene nada que ver con la inteligencia o la capacidad intelectual. Hay una frase que copié de un neurólogo, dice: no se ha demostrado hasta hoy que los hombres sean más inteligentes que las mujeres o viceversa. No, por lo tanto, no se justifica en este campo ninguna exclusión hacia la mujer. Claro. ¿Sí? Pero eso hace, por ejemplo, el ver las cosas diferentes. Es como cuando tú tienes aquí una tela carmesí, una granate, una rojo centella, y tú se lo pones a un hombre y un hombre dice: rojo. Todo rojo. Rojo. ¿Sí? Sin embargo, la mujer te dice: no, que está no en rojo, esto es granate, esto es carmesí, y uno le dice: pues será, para mí, pues rojo. Lo que tú digas. ¿Sí? Entonces eso implica una serie de concepciones sobre el mundo, la naturaleza, lo que puedes pensar, lo que puedes sacar en conclusión, cosas por el estilo. De esa misma manera, las enfermedades en el hombre tienden a comportarse de una manera y en la mujer de otra, pero eso lo sabemos ahora. Claro. Nos hemos dado cuenta ahora, que es otra cosa muy distinta, ¿sí? Y de la misma manera los medicamentos tienden a comportarse de una manera en los hombres y de otra manera en las mujeres, cosa que más o menos descubrimos ayer por la tarde cuando ¿no? Entonces uno dice: pero esto no me parece muy lógico. Dice: pues sí, porque si antes pensábamos que había un solo ciclo circadiano, ahora sabemos que hay 3. Si hoy sabemos que hay personas que tienen sus capacidades mentales y de percepción mejores en la mañana y otros en la tarde, ¿sí? Hay otras personas que, por ejemplo, tenemos cambios que son propios con la edad, ¿sí?, de los cuales muchas de estas cosas que estoy diciendo es como redescubrir el agua tibia, porque se sabía hace un montón de tiempo. Sí, pero no se tenía constancia. Pero no como se tal. había constatado científicamente. ¿Ves? Y para dar unos ejemplos así tontos, por ejemplo, mira, se dice que la mayoría de los mayores de 50 años con tensión arterial son mujeres, no hombres, como se creía. Sí, yo también lo creía. Las miopatías y endocrinas, enfermedades musculares a partir de hormonas, pues afectan al 20% de la población femenina, que se pensaba que no existían, ¿sí? Las mujeres que de 50 años o para arriba tienen más posibilidades de tener trastornos paratiroideos en comparación con los hombres, ¿sí? Un 40% más de posibilidades, cosa que tampoco se pensaba. Eso que de pronto te salía en el libro de texto de medicina interna, dice: sí, esta enfermedad paratiroidea es un poquito más frecuente en hombres, ya, punto, ya. Como si la cosa no fuera así. Pero, por ejemplo, mira, la biología de la mujer las hace más sensibles a la utilización de la vitamina D, las hace más sensibles a las combinaciones químicas, a los trastornos medioambientales, les afecta mucho más la contaminación que a los hombres. ¿Sí? Sabemos, por ejemplo, que en mujeres menores de 65 años el mejor parámetro para medir la actividad de riesgo cardiogénico es el colesterol LDL, pero a partir de los 65 años es el HDL, no como siempre se había pensado, el colesterol bueno y el colesterol malo, y eso es así para todos. Sí. Pues no es así para todos. Todas esas pequeñas diferencias nos están transformando la visión de lo que es a practicar la medicina y la farmacología en un hombre y en una mujer. Vamos por ahí. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend. 'Cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Whoa, yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong. I am invincible.
Vaya tela, vaya Eso, tela. eso. Bueno, esta canción de Helen Reddy que se llama I Am Woman, soy una mujer. Sí. Ya que el coro es precioso porque dice, yo soy fuerte, yo soy invencible, yo soy una mujer. Y realmente es que las mujeres, si nos ponemos a comparar con los hombres somos medio mariquitas, aunque no queramos. Aunque nos hayan enseñado que un hombre no llora, mentira. Sois un poquito más quejicas, no Muy todos, que queji- también hay que No, matizar, ¿tú crees pero... que yo he visto armarios empotrados con una heridita así y se derriten, ¿no? Pero Helen Reddy también fue una gran promotora del feminismo racional, es decir, somos iguales para un montón de cosas, pero somos diferentes. Y eso hay que tener en cuenta. Ahora, en la farmacología, ¿sí?, los términos de sexo y género normalmente han sido muy mal utilizados. Además, si lo ves en términos generales, también han sido mal utilizados. Porque en términos generales siempre intentan hacer referencia al grado de hombre o mujer que les asigna la sociedad. ¿Sí? Como una forma de autodefinirse, o la forma de autodefinirte. Yo soy un hombre o yo soy una mujer. ¿Sí? Pero eso es aplicable al hombre. El sexo hace referencia básicamente a una cuestión que es más medible, ¿sí? El cromosoma, la genética, las células reproductoras que fabricas, el aparato reproductor que tienes. Ahora, lo que pasa y el problema grave es que no todo el mundo funciona así. En la naturaleza. Hay que ¿sí? matizar en la Hay naturaleza. que matizarlo, porque nosotros podemos llegar a un momento dado a ser macho, hembra y ser hermafrodita, que es una cosa normal, que puede pasar perfectamente. Pero en la naturaleza puede haber muchas maneras de sexos. No todo es macho o todo es hembra en la naturaleza. Incluso se dan casos en que, según el organismo, pueden tener diferentes niveles de sexualidad que nosotros no compartimos ni comprendemos directamente. Existen animales que, por ejemplo, pueden cambiar su sexo según su necesidad. Un macho sigue siendo macho, pero como hacían falta hembras para reproducirse, pues se transforma en una hembra reproductiva hasta que hay suficientes hembras en la siguiente camada. ¿Sí? Entonces tú, en un momento dado, ¿cómo haces para definir a ese macho? ¿Es un macho? ¿Es una hembra? ¿Es una hermafrodita? ¿Es un qué? Porque Claro. después vuelve a ser lo que era antes. ¿Sí? Entonces, ese tipo tú viste las películas de Parque Jurásico, ¿no? Sí. Pues acuérdate que esa idea la expresan muy claramente Sí. en Parque Jurásico cuando descubren los huevitos de los dinosaurios por ahí es verdad. botados. Entonces, eso ya de por sí produce una confusión en el momento de hacer las cosas en la investigación científica. Pero de manera tradicional, así como quien no quiere la cosa, ha habido siempre un sesgo de sexo en la investigación. Lo habitual es usar machos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque los consideraban que las hembras tenían problemas hormonales, problemas de los ciclos, que la menstruación, que qué tal que se quedara preñada mientras hacíamos la investigación, entonces nos iba a alterar los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el reporte de esa investigación se reportaba como un genérico. ¿Sí? No se hablaba ni de machos, ni de hembras, ni de hombres, ni de mujeres, sino se hablaba que los resultados eran... Y ya está. Y como mucho, pues se distribuía la distribución etaria de la investigación. ¿Sí? De hecho, era tan raro que utilizaran mujeres en las investigaciones o hembras en las investigaciones científicas, que se daba por sentado que el funcionamiento era exactamente igual en hombres que en mujeres. ¿Sí? Entonces, el caso es que en los últimos años, entre el 95 y el 2000, de las 300 solicitudes de aprobación de medicamentos que hizo la FDA en Estados Unidos, solamente 163 incluían la diferenciación por sexos. Solamente 100. El 20% de esos trabajos de investigación demostraron que había una actividad farmacológica diferente en hombres y en mujeres. Y sin embargo, a pesar de ello, no se hacía ningún reporte de recomendación del uso en sexos de ese medicamento. ¿Por qué? Porque se da por asumido de que, hombre, sí, puede que sea un poquito así diferente, pero, qué caray, ¿no? Entonces, eso es eso. Ahora, desde 1993, la FDA ha estado trabajando para que se incluya una diferenciación por sexos, se incluya una diferenciación por edades y que se hagan recomendaciones de analizar cada sexo por separado, no como un conjunto.
Sí. ¿Mm? Y de ahí a sacar una diferenciación tanto en el comportamiento farmacocinético o farmacodinámico de los medicamentos que están en investigación, según seas hombres o sean mujeres. Y entonces aquí viene una serie de palabritas que son un poquito chungas, ¿no? Que las acabo de mencionar. Entonces las voy a mencionar muy rápidamente, simplemente para que quede la idea. ¿Qué es la farmacodinámica? Es el estudio de la acción de un medicamento en el cuerpo, ¿sí? Desde que entra, se distribuye, hace y se va. Sí. Poco más o menos. Después está la farmacocinética, que es cómo se distribuye en el interior del organismo, cómo logra llegar al objetivo diana, cómo logra hacer su elemento, su acción, su trabajo farmacocinético en una célula o en una bacteria o en lo que sea. Después viene la biodisponibilidad, es el cálculo de yo me lo tomo, cuánto tiempo gasta en distribuirse, si se distribuye igual por todo el cuerpo, o va más al hígado, o va más al pulmón, o no va a la próstata, por decirte cualquier cosa. Entonces, esa. Y después viene lo que se llama la bioequivalencia. Es cuando tú coges dos medicamentos que se suponen son iguales, y entonces tú los comparas si de verdad son iguales. Por eso es que una de las peleas grandes que existe es que los medicamentos genéricos no siempre son lo mismo. El tener el mismo principio activo no significa que funcionen igual. Claro. ¿Sí? Hay, por ejemplo, tan claro es esto como, son muchos casos de que hay gente que es, por ejemplo, alérgica al paracetamol de Normon, pero no es alérgica al paracetamol de Stada. ¿Por qué? Porque la galénica, el cómo está fabricado el medicamento, puede conllevar el uno unos elementos, el otro otros, y eso hacer que, por ejemplo, la absorción sea más rápida o sea más lenta, o la distribución en el organismo sea más amplia o sea más estrecha. Es decir, entonces, para que dos medicamentos sean iguales, hay que hacer exactamente las mismas pruebas de farmacodinámica para saber si se comportan exactamente igual. Ahora, ¿dónde está la trampa? Pues que existe en la ley, en España por lo menos, una variabilidad del 20%, para arriba o para abajo. Sí. Es decir, que el fabricante se puede escachar bien y no pasa nada. ¿Ves? Ahora, eso también es, todos estos cambios que son diferentes en el hombre y en la mujer, se puede traducir en que puede haber una eficacia variable de un medicamento. Entonces, por eso tú encontrarás pacientes que te dicen, hombre, es que yo me tomo un paracetamol de 500 y me va de fábula, Sí. ¿no? Y llega una mujer y te dice, es que me tomo un paracetamol. Entonces uno le dice, pero ¿cómo no le va a hacer nada? Si los trabajos de evaluación dicen que da igual, que no sé qué. Pues no va a dar igual. Entonces, por eso es que ahora muchos de estos trabajos tienen que hacerse una diferenciación, tanto en hombres como en mujeres. ¿Para qué? Para que en el momento en que yo los vaya a prescribir, pueda hacer una diferenciación. A ti te vale este y a él le vale este otro. Perfecto. Y hasta ahí vamos a dejar hoy. Exactamente. Porque lo que nos viene la semana que entrante, o el próximo viernes, o el día que sea, a ver, lidia con esto, es la parte médica, puro la parte médica. Y te vas a sorprender con las cosas tan increíbles. Déjalo ahí, no nos hagas spoilers. No te hago Que spoilers. luego viene lo que viene. Así que nos despedimos. Muchas gracias, Camilo, por estar aquí con nosotros otra semana. Y ya saben que a la semana que viene nos volvemos a escuchar aquí a las 12:20 en Onda Cero Puerto Llano.